Buenos días. Vamos a iniciar esta presentación de la AIREF sobre el informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas. Como en otras ocasiones, pues vamos a hacer una presentación, resumen de todo el informe, que creo que facilita el trabajo a todos los medios, y posteriormente habrá un turno de preguntas. Ya sabéis que aquí normalmente pues contestamos todas las preguntas con todo detalle, lo que podemos contestar, o sea que ahí no hay ningún problema. Bueno, en la plataforma que estamos utilizando podéis recoger ya o en breve los documentos relacionados con esta presentación, que básicamente son el informe, la propia presentación, que incluye fichas de las comunidades autónomas y también en la plataforma tenéis un chat. Vamos a esperar que se esté incorporando gente a la sala y puede que salga en pantalla. Tenéis un chat a través del cual podéis hacer las preguntas. Os pediría que os identifiquéis nombre y medio a la hora de hacer las preguntas. Para que sea más cómodo para todos, vamos a dejar la información, aunque estemos haciendo en vivo esta parte inicial, pero lo explico bien, vamos a dejar la información embargada hasta las 12:30, ¿vale? Porque normalmente lo hacemos así para que tengáis tiempo a digerirlo y a preparar las informaciones. Eso quiere decir que hasta las 12:30 os pediríamos que no dierais ningún avance, ni ninguna información, ni ninguna actividad en redes sociales y demás. En la sesión hay dos partes. Una primera que es en abierto y se puede utilizar 100% lo que van a decir, y se puede utilizar la imagen y el sonido. Y una segunda, la de preguntas, en las que se puede utilizar la información citando a fuentes de la AIREF, pero no se pueden sacar imágenes y sonido ni citar textualmente a las personas que nos acompañan. Y ya entrando en eso, las personas que nos acompañan son, empezará la directora de la División de Análisis Económico, Esther Gordo, con la presentación, y luego seguirá el director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández Huertas. Insisto que después de la presentación haremos las preguntas. La presentación no creo que se alargue, espero que no se alargue más de 30 minutos, porque estamos todos con el tiempo un poco ajustado, pero os aseguro que es un informe que es bastante interesante y que es un buen aperitivo de cara al próximo informe de la actualización del programa de estabilidad, que dará una visión más a un plazo un poco más amplio. Dicho esto, pues nada más. Insisto, para los que os habéis incorporado ahora, lo volveré a decir varias veces: información embargada hasta las 12:30. La primera parte, que es la presentación, se puede utilizar tal cual las fuentes, citándolas, y la imagen y sonido. La segunda parte, en las preguntas, no se puede utilizar más que la información citando fuentes de la AIREF. Tenéis toda la documentación en la plataforma, en la parte que pone Docs, y podéis hacer preguntas a través del chat, citando o poniendo nombre y medio. Y sin más, doy paso a Esther Gordo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias a todos por el seguimiento que siempre hacen de los informes que publicamos. Lo primero que me gustaría comentarles es el propósito, el contenido de este informe, por qué lo hacemos. Como saben, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que la AIREF debe hacer un informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas antes del 1 de abril, pero desde la perspectiva de su grado de adecuación a la regla de gasto, a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Y si bien es cierto que las reglas están en suspenso, esto hace, si cabe, más relevante la labor de supervisión de AIREF y la actualización de las cifras, de las estimaciones de las cuentas de las administraciones públicas que se hace en este informe.
Para hacer esta valoración, la ley nos obliga, como no puede ser de otra manera, a tener en cuenta todos los cambios habidos desde que se presentaron los presupuestos en octubre-noviembre del año anterior. Esta información nueva se refiere, por un lado, a la información de cierre, a la información de cierre de la Contabilidad Nacional de las Cuentas Públicas del año 2020, también a todos los cambios que se produjeron en el proceso de tramitación parlamentaria de los presupuestos y a los presupuestos que luego presentaron algunas administraciones territoriales. Y en esta ocasión es muy relevante tener en cuenta, que es en lo que me voy a centrar yo fundamentalmente, el cambio en el escenario macroeconómico. Sin tener en cuenta esta interacción entre el escenario macroeconómico y el escenario fiscal, este informe no tendría mucho sentido. ¿Y por qué? Pues bueno, como saben, en noviembre del año anterior, cuando hicimos el informe de valoración de presupuestos, nosotros hicimos 3 escenarios macroeconómicos. En nuestro escenario central suponíamos un crecimiento del PIB del 8,2% y un déficit del 8%, pero alertábamos de muchos riesgos. ¿Por qué? Pues básicamente porque nosotros suponíamos en este escenario central que la situación de la pandemia se empezaba a normalizar ya desde finales de 2020. Y que a lo largo de 2021 pues incluso entrábamos el año con cierta normalización de la situación sanitaria, lo que permitía una recuperación relativamente intensa ya desde el comienzo de 2021. Sí que alertábamos de muchos riesgos en torno a estos supuestos, lo tienen que tener en cuenta, y lo plasmábamos en un escenario más pesimista, que lamentablemente pues parece que se está materializando. Y básicamente porque la situación de la pandemia desde noviembre pues ha sido mucho peor de lo que nosotros incorporábamos en el escenario central. Como les decía, yo me voy a centrar fundamentalmente en explicarles cuáles son las revisiones que introducimos en el cuadro macro. Les anticipo que rebajamos nuestro crecimiento del 8,2% en el escenario central al 6,6% en el 2021. Y me voy a centrar fundamentalmente en explicarles las razones que hay detrás de esa revisión a la baja. Ahora solo vamos a presentar cifras del 2021, también es otro detalle relevante, pero solo en unos días, ya de cara a la valoración que hagamos del programa de estabilidad que se presenta a lo largo del mes de abril, pues presentaremos escenarios mucho más completos, tanto en cuanto al horizonte temporal que consideramos, como a la información que esperamos tener más completa respecto al plan europeo. ¿Cuál es la información que incorporamos en este nuevo escenario macro? Pues por un lado incorporamos, como les decía, los datos de cierre del 2020, que como saben supuso una caída del PIB de la economía española, una caída histórica próxima al 11%. También incorporamos la información coyuntural más reciente, en la que ahora me detendré un poquito. Y sobre todo también incorporamos los nuevos supuestos sobre el entorno internacional, donde destaca por un lado pues, las nuevas cifras de crecimiento en Estados Unidos, las revisiones que ha introducido el Fondo Monetario Internacional al alza en el caso de Estados Unidos, incorporando el impulso fiscal de esta economía, o por ejemplo el aumento del precio del petróleo, donde bueno, ahora mismo yo creo que está cotizando en torno a un nivel de $60 barril, cuando en medio al comienzo de la crisis llegó a estar incluso a $20 barril, con lo cual son cambios en supuestos que hay que tener en cuenta cuando uno actualiza las previsiones, porque tiene impacto en el crecimiento y también en la inflación. Además de estos nuevos supuestos y nueva información, pues incorporamos también el impacto de las nuevas medidas de política económica adoptadas por el Gobierno, en concreto las nuevas ayudas a empresa. Respecto a los ERTE, he de decirles que mantenemos el supuesto de extensión hasta junio. Nosotros en noviembre ya trabajamos con la hipótesis de que los ERTE se extendían hasta finales de junio, con lo cual no hemos modificado el supuesto, y sí que ampliamos el periodo temporal de la ayuda a los autónomos hasta mayo. Y sobre todo, lo que incorporamos en esta actualización son nuevas hipótesis, tanto sobre la evolución de la pandemia y, asociado a esto, el proceso de normalización del turismo, y también nuevas hipótesis sobre el impacto del plan de recuperación. Ahora les detallo cuáles son estas nuevas hipótesis. El primer elemento que nos lleva a revisar a la baja, como les decía, es la situación sanitaria.
La pandemia dista mucho de estar controlada, parece que nos estamos adentrando en una cuarta ola. Incluso economías que hace nada se planteaban relajar las restricciones, como Francia o Italia, pues están volviendo a reintroducir medidas de limitación de la movilidad y de la interacción social. Y en el gráfico de la derecha lo que ven es, bueno, lo que sabemos todos, que el proceso de vacunación avanza más a un ritmo, por lo menos hasta el momento, ha avanzado a un ritmo más lento de lo que nos gustaría. La buena noticia, pues por un lado, que yo creo que el ejemplo de Israel nos muestra la salida, nos muestra que la vacunación es la mejor estrategia de salida frente a la crisis, que debemos ir en esa dirección. Y quizá, bueno, pues ahora se abre un periodo de incertidumbre porque por un lado se anuncia una aceleración en el proceso de vacunación, por otro lado nos adentramos en la cuarta ola. ¿Cuál es nuestro supuesto? Nuestro supuesto es que efectivamente se va a acelerar el proceso de vacunación en línea con los planes anunciados por las autoridades sanitarias y que a lo largo del 2021 iremos paulatinamente, poco a poco, recuperando la normalidad, aunque la recuperación completa, la normalidad completa, la alcanzaremos en 2022. Este supuesto es importantísimo porque el ritmo de recuperación de la actividad económica, del empleo, de la normalización del turismo, pues se acompasa mucho a esta hipótesis e, insisto, no deja de ser una hipótesis. Existe todavía mucha incertidumbre y muchos riesgos en torno a ella. Ligado a esta evolución de la pandemia, tanto a la evolución pasada como a la evolución futura, pues hay dos elementos que justifican nuestras revisiones a la baja. Por un lado, la información de corto plazo. Como ya saben, la pandemia frenó ya la recuperación económica a finales del año anterior. Las cifras del INE, las cifras más recientes que ha publicado el INE apuntan a un estancamiento de la actividad económica en el último trimestre de 2020. Y la información que hemos ido recibiendo para los primeros meses del 2021 apuntan a una contracción de la actividad en este trimestre. Aquí lo que les presentamos es, son las estimaciones que obtenemos con nuestro modelo MIPRED, que como saben sintetiza los principales indicadores económicos, tanto relativos al empleo, la actividad en los servicios, la actividad industrial. Y como ven, ahora mismo la estimación que obtenemos sería de un menos 0,6% intertrimestral para el primer trimestre del año, lo cual es una caída de la actividad. Es cierto que los datos de empleo del mes de marzo y que en general todos los indicadores a lo largo del mes de marzo pues anticipaban una mejora de la actividad económica a medida que muchas comunidades autónomas comenzaron a relajar restricciones. Pero bueno, no es menos cierto que, por ejemplo, si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, lo que se ve es que la afiliación acabó en marzo con un nivel de afiliados similar al de diciembre, de finales de diciembre del año anterior, con lo cual la recuperación a lo largo del trimestre, en el conjunto del trimestre, ha sido prácticamente nula. Y de nuevo, los ERTEs en marzo disminuyeron, pero en enero y febrero habían vuelto a aumentar. La gran incógnita, ¿qué es lo que pasará en el cuarto trimestre? Porque, como les decía, por un lado tenemos que nos adentramos en la cuarta ola, por otro lado, parece que el ritmo de vacunación se va a acelerar. Los indicadores que hemos recibido para la actividad durante la Semana Santa, los indicadores de mayor frecuencia que la mensual, pues son muy escasos. Y si acaso lo que anuncian es cierto freno en la recuperación que empezábamos a ver en marzo. Y bueno, esto lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, donde les presentamos la demanda diaria de energía eléctrica para el sistema peninsular. El intervalo rosita, como siempre, representa los niveles de actividad medios de los años anteriores y la línea gris representa la actualidad. Y como ven, en las últimas semanas la información más actualizada pues nos indicaría que si bien a finales de marzo pues había cierta recuperación, la Semana Santa ha sido relativamente moderada. Y especialmente moderada, si ven en el gráfico de la derecha, en aquellas comunidades que están más expuestas, que dependen más de sectores que requieren interacción social como Baleares, que dependen, está muy especializada en turismo. El segundo elemento, además de la evolución de corto plazo que les he comentado, el segundo elemento que nos lleva a revisar a la baja es la hipótesis sobre la posible normalización de la actividad turística y de todas las actividades que requieren más interacción social.
Como les decía, nuestro supuesto sobre la evolución de la pandemia es que a partir de ahora se va a acelerar el proceso de vacunación, pero a corto plazo puede haber nuevas olas que sigan requiriendo la imposición de restricciones a la movilidad. La recuperación del sector turístico que plasmamos en nuestro escenario macroeconómico para el 2021 se acompasa a este supuesto de vacunación y a este supuesto sobre la pandemia. Y además estamos utilizando como referencia los escenarios de la Organización Mundial del Turismo, que son los que ven en este gráfico de la izquierda. Esta organización lo que elabora es un barómetro en el que pregunta a expertos relacionados con el sector turístico y les pregunta cuáles son sus expectativas de recuperación del turismo y en qué momento piensan que recuperará el nivel previo a la pandemia. Y como ven, son bastante negativos. La mayoría retrasan la recuperación plena a 2023. Nosotros no hemos ido tan allá, nosotros hacemos un supuesto más moderado, pero lo que implica es lo que ven en el gráfico de la derecha, lo que implica es que tenemos una primera mitad de año muy contenida. Los datos de pernoctaciones del primer trimestre han sido muy negativos, mantienen caídas superiores al 70%. En los meses de verano pensamos que el turismo internacional es solo el turismo internacional, no incorpora el nacional. Que el turismo internacional podría alcanzar niveles en torno a un 30-40% del nivel que presentaría en la temporada de verano en un año normal. Y a partir de ahí ya planteamos una recuperación un poquitín más intensa, acabando el año en torno a niveles del 60-70% de lo que sería un año normal. Y la recuperación plena, como les decía, la trasladamos al 2022. Con lo cual, el retraso en la normalización del turismo es otro de los elementos que nos lleva a revisar a la baja nuestro cuadro macro. Y el tercer elemento es el impacto que asignamos al plan europeo. Hemos revisado a la baja el impacto que asignamos al 2021. Si recuerdan, en noviembre asignábamos un impacto al plan de 2,7 puntos porcentuales en 2021. Ahora lo rebajamos a 1,6. O sea, la rebaja es sustancial, pero la diferencia nos la llevamos al 2022. ¿Qué es lo que hay detrás de esta revisión? No estamos juzgando si el gobierno va a ser capaz de absorber o no los recursos asignados al plan. Pensamos que este es un objetivo que la política económica debe alcanzar y que no podemos renunciar a él si queremos que el plan efectivamente despliegue todo el potencial que tiene como impulsor de la recuperación económica. No estamos juzgando eso. Tampoco estamos modificando nuestros supuestos sobre el impacto multiplicador asociado al plan. Sigue siendo alto, de 1,2, en línea con nuestros modelos, que es lo que les tratamos de presentar en el gráfico de la derecha. ¿Y por qué? Pues porque pensamos que tanto la naturaleza del plan, muy orientada hacia proyectos de inversión de digitalización, inversión pública, inversión en infraestructuras, como el momento en que se produce, pues hace que el impacto multiplicador del plan pueda ser alto. Se produce en un momento en el que la economía tiene un grado de holgura elevado, no cabe esperar aumentos de precios, tampoco cabe esperar incrementos de tipos de interés, con lo cual pensamos que el impacto multiplicador sigue siendo alto y desde luego no hemos modificado nuestro supuesto en ese sentido. Lo que sí que hacemos es que cambiamos la distribución temporal del impacto asociado al plan. Si antes pensábamos que el plan podía comenzar a ejecutarse ya desde primeros momentos del 2021, ahora lo retrasamos a la segunda mitad del año. Y en línea con eso, el impacto que antes pensábamos que podía ser del 2,7, pues se ve reducido a 1,6%. La diferencia, insisto, no la llevaríamos al 2022. Por supuesto, no tenemos más información sobre cuál es el contenido del plan, con lo cual todo ello no deja de ser una hipótesis y todo ello se encuentra condicionado a que efectivamente cuando tengamos información sobre el plan, pues veamos que efectivamente lo que hay detrás son proyectos de calidad y luego también otro condicionante esencial de poder alcanzar este impacto es que no se produzcan retrasos en la capacidad de absorción e implementación del plan. Con esto, bueno, este sería, yo creo que, vale. Con esto, este sería el gráfico en el que representamos la rebaja en el crecimiento estimado para el 2021 al 6,6%.
y qué parte asignamos a la revisión del impacto del plan, que es menos 1,1 puntos porcentuales, y qué parte se encuentra asociada a la nueva información, que sería la incorporación de nueva información, que sería de 0,5 puntos porcentuales. El perfil de crecimiento que tenemos a lo largo del año, pues como pueden imaginarse, es una primera mitad de año moderada y luego ya a partir de ahí una recuperación que adquiere cierto dinamismo debido tanto a la recuperación del turismo como a la implementación del plan europeo, a las hipótesis que incorporamos sobre la implementación del plan europeo. Y luego las revisiones, no hemos presentado información, ya en el informe del programa de estabilidad presentaremos mucho más detalle de componentes, pero bueno, las revisiones, como se pueden imaginar, se refieren fundamentalmente a la demanda interna, debido también en parte a la revisión en el impacto del plan y muy centradas en la inversión. Y con esto ya paso a Ignacio la palabra. Muchas gracias, Esther. Pasamos ahora a comentar el escenario fiscal. En este caso, hacemos una revisión a la baja del déficit estimado para el conjunto de las administraciones públicas. La AIREF estima un déficit para 2021 del 7,6% del PIB, tras un cierre más favorable de lo esperado en 2020, en el 11% del PIB. La AIREF espera que en 2021 se produzca una reducción del déficit de algo más de 3,3 puntos. Al igual que hemos hecho con el escenario macroeconómico, voy a pasar a explicar un poco cuáles son los motivos de la revisión en algo más de 3 décimas del déficit para 2021. Nuestro pronunciamiento sobre 2021 se refiere al informe de líneas fundamentales que publicamos el 5 de noviembre de 2020, en el que informábamos tanto sobre el proyecto de los presupuestos generales del Estado como sobre el plan presupuestario que el 15 de octubre había sido remitido a las instituciones europeas por parte del Gobierno. Ahora, en base a la normativa, nos pronunciamos sobre los presupuestos iniciales. Como recordatorio, en aquel informe de noviembre situamos el déficit del conjunto de las administraciones públicas en el 8% del PIB, con el desglose por sus sectores que se refleja en la pantalla. ¿Cuáles son los factores que con efectos contrapuestos han hecho variar nuestra estimación? Pues en primer lugar, lo que acaba de comentar Esther, la revisión del escenario macroeconómico a la baja, que supone un deterioro en términos del déficit de en torno a un punto del PIB. Básicamente este deterioro se produce, por un lado, por la pérdida de recaudación que supone la revisión de las principales variables macroeconómicas que afectan a las bases imponibles de los impuestos, y también un efecto denominador por el hecho de que tenemos un PIB nominal menor que, aplicado al déficit, hace que aumente su proporción sobre el PIB. ¿Cuál es el segundo factor que en este caso también supone un empeoramiento del déficit, un aumento del déficit de las administraciones públicas? Las nuevas medidas que se han aprobado por parte de los diferentes gobiernos para paliar los efectos de la crisis que, como ya ha señalado Esther, ha continuado durante la primera parte del año. Aquí los elementos más importantes serían las ayudas directas a empresas y autónomos que se aprobaron en marzo, pero también hemos tenido en cuenta todos los cambios que se han producido en la tramitación de los diferentes presupuestos de las administraciones públicas. En su momento lo que informamos eran los proyectos y las líneas fundamentales de los presupuestos, y este caso se hace ya sobre los presupuestos ya aprobados de todas las administraciones. De hecho, casi todas las administraciones han aprobado sus presupuestos, incluyendo el Gobierno central, y en el caso de las comunidades autónomas, todas menos 3 también han aprobado nuevos presupuestos para 2021. Estos dos factores que impulsarían un incremento del déficit se ven más que compensados por el tercer factor, que sería la incorporación de la nueva información que hemos tenido desde el último informe. En este caso, el efecto es el contrario que en el escenario macroeconómico, porque lo que hemos tenido es un cierre de 2020 mejor de lo que esperábamos en aquel momento. También se incorporan los primeros datos de ejecución y de recaudación de 2021, que en algunos casos, especialmente en recaudación, han sido algo mejores de lo que esperábamos, en la medida que reflejan la actividad económica del último trimestre del año. Y también hemos incorporado toda la información que nos han ido remitiendo las administraciones públicas, a las que aprovecho una vez más para agradecer su colaboración con la AIREF.
Todo ello nos lleva a que nuestra nueva estimación de déficit, como adelantaba, sería de 7,6% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en 2021. En definitiva, la nueva información incorporada más que compensa el incremento del déficit motivado por la revisión del escenario macroeconómico y las nuevas medidas aprobadas por los diferentes gobiernos. Vamos ahora a ir entrando un poco más en detalle, en primer lugar explicando cómo se produce el cambio, la reducción de déficit de 2020 a 2021. Tenemos que en 2019 se cerró el año con un déficit de 2,9 puntos del PIB antes del inicio de la crisis, y que posteriormente durante 2020 hemos tenido un incremento del déficit que ha obedecido a varios factores. En primer lugar, a la propia reducción nominal del PIB, la propia deterioro de la macro y la evolución inercial de los gastos, como puede ser la revalorización de las pensiones o del sueldo de los funcionarios, han supuesto también un incremento del déficit en 2020 de 2,2 puntos del PIB, y sobre todo el factor más relevante ha sido la puesta en marcha de medidas por un importe que nosotros hemos estimado en 4,3 puntos del PIB. Luego también hay que incorporar aquí el efecto que ha tenido determinados elementos no recurrentes que han surgido en el cierre, como es principalmente la reclasificación como parte del sector público de la Sareb, que ha supuesto casi 10.000 millones más de déficit público en 2020, y la sentencia sobre el proyecto Castor, cuyo impacto serían 1.454 millones de euros. Todo ello nos ha dado como resultado un déficit para 2020 del 11% del PIB. Ahora vamos a analizar cómo se produce esa reducción de 3,3 puntos hasta llegar a 7,6. En primer lugar, en este caso, el efecto denominador nos amplifica la caída del gasto y amortigua la subida de los ingresos y supone un menor déficit de 7 décimas del PIB. Luego, asimismo, la propia recuperación económica supone una mejora en los ingresos, que en parte se ve compensada por la propia evolución inercial que tiene el gasto público, pero que en definitiva supone una reducción del déficit de 6 décimas. También las medidas adoptadas son menores en 2021 respecto a las que se adoptaron en 2020. De hecho, el coste de las medidas, como veremos a continuación, se reduce, y también hay que tener en cuenta las medidas de incremento de ingresos que se aprobaron con los presupuestos generales del Estado y las nuevas medidas que se han ido aprobando ya en 2021. Aquí, eso sí, hay que recordar que todo lo que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia, asumimos que tiene un efecto neutro sobre el déficit, incrementa tanto los empleos como los recursos. También, por último, los elementos no recurrentes que hemos comentado antes de Sareb y Castor no se replican en 2021, suponiendo una disminución automática del déficit que nos conduce al 7,6% del PIB. Como comentaba antes, las nuevas medidas adoptadas hasta la fecha suponen un incremento de nuestra previsión del déficit para 2021 de un punto del PIB, que sobre todo se fundamenta en las ayudas directas a empresas aprobadas por el Gobierno y que serán gestionadas por las comunidades autónomas. A pesar de estas nuevas medidas, no hay que olvidar, y por eso supone una reducción del déficit, que las medidas de lucha contra el COVID pasan de suponer 4,3 puntos del PIB en 2020 a 2,7 puntos del PIB en 2021. La principal disminución se produce en aquellas que se encuentran registradas en los fondos de la Seguridad Social, porque el importe, aunque se continúa su vigencia hasta junio, del coste de tanto los ERTEs como la prestación extraordinaria de cese de actividades de los autónomos, pues es menor. De hecho, el conjunto de medidas de la Seguridad Social pasa de 2,7 puntos a 1 punto del PIB en 2021. Por otra parte, también hemos revisado a la baja el impacto de las medidas de ingresos previstas en los presupuestos generales del Estado, principalmente por las modificaciones que se han producido en la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales. En primer lugar, no se ha producido la aprobación de la reducción de la bonificación del diésel que estaba contemplada en el proyecto de presupuestos, lo que supone una menor recaudación, y también por un importe mucho menor tendríamos la exclusión de los productos lácteos
de la subida del IVA de bebidas azucaradas y edulcoradas. También hemos reducido el impacto de algunos de los ingresos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como sería el caso de las nuevas medidas de fiscalidad ambiental, el impuesto sobre plásticos de un solo uso y sobre residuos, así como el impacto que tendría en la recaudación la Ley de Lucha contra el Fraude, en la medida que esta normativa no ha tenido avances significativos en su tramitación desde que hicimos el informe. Y por lo tanto, el impacto que tendría ya en 2021 sería menor. A continuación, vamos a analizar cuáles han sido los principales cambios desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista de los gastos. En el caso de los recursos, volvemos otra vez a ver qué teníamos en líneas fundamentales y ahora pasaríamos a tener una estimación más de 7 décimas superior, llegando al 43,3% del PIB. En este caso, la revisión del escenario macroeconómico, el efecto denominador compensa, pero no totalmente, la pérdida de recaudación, lo cual supondría una reducción de 2 décimas. Las nuevas medidas, que en este caso obedecen a las que hemos explicado de los cambios en la tramitación de los presupuestos generales del Estado, serían 1 décima menos, pero la nueva información supone un incremento de 1 punto del PIB en los recursos. Como hemos dicho anteriormente, se ha registrado un cierre y también los nuevos datos que hemos ido analizando han sido mejores de lo que esperábamos. Por figuras impositivas, tenemos que en el IVA y en los impuestos especiales, que serían los impuestos sobre la producción, tendríamos una ligera baja por el efecto macro, pero también por la tramitación de las medidas que habíamos descrito antes. En el caso del IRPF, lo hemos revisado al alza 1 décima en base a la nueva información que tenemos sobre la liquidación que va a haber de 2020 en la cuota que se liquida ahora en 2021. Y la mayor mejora, la más destacada, sería en el impuesto de sociedades, que se explica por un tercer pago fraccionado que se dio en diciembre, que fue más alto de lo que teníamos previsto inicialmente. Fue una caída significativa, pero menor caída que la que se había previsto en el informe anterior. Igualmente, en cotizaciones también tenemos una revisión al alza, porque el cierre de 2020 fue más positivo de lo esperado. De hecho, nosotros estimábamos una caída y finalmente fue un pequeño aumento. También en línea con la menor caída de la remuneración de asalariados que se ha registrado en contabilidad nacional. También hay una revisión al alza en otros recursos que se explica por una caída en 2020 menor de lo esperado. En el caso de los gastos, aumentamos nuestra previsión en 4 décimas. Volvemos a tener en cuenta los mismos factores. En este caso, el escenario macroeconómico solo tendríamos principalmente el efecto denominador, que supone que para un mismo nivel de gastos, al ser un menor PIB, pues tendríamos un mayor peso. Las nuevas medidas también supone un punto adicional, principalmente en las ayudas directas a autónomos y empresas, y también algunas de las enmiendas que se introdujeron en el proceso de tramitación de los presupuestos. Y en el caso de la nueva información, no llega a compensar completamente los dos factores anteriores. En este caso, sobre todo, tenemos en cuenta el cierre de 2020 y la información aportada por las administraciones en el proceso de elaboración del informe. Las revisiones más destacadas las encontramos en consumo público, que hemos revisado a la baja 4 décimas nuestra estimación, principalmente porque ha habido en el cierre de 2020 un crecimiento menor de lo que esperábamos inicialmente, sobre todo en las administraciones territoriales. De hecho, los consumos intermedios, en el caso de las corporaciones locales, cayeron en 2020 casi un 5%. Y en el caso de las comunidades autónomas, sobre todo se produce una caída respecto a 2019 del gasto no asociado en consumos intermedios a COVID. En las prestaciones sociales en efectivo hemos registrado una subida de 1 décima, derivada sobre todo de la extensión de la prestación para autónomos. También con los últimos datos de ejecución ha habido una revisión a la baja en intereses. En el caso de la inversión de la formación bruta de capital fijo, lo que tenemos también sobre todo aquí es que se ha producido una caída en 2020 de la inversión por parte de las corporaciones locales, que inicialmente no teníamos prevista y que arrastramos como un menor punto de partida
para 2021. En el caso de los otros empleos se produce un incremento muy sustancial porque es donde se recogen las ayudas directas a empresas y autónomos. Pasamos ahora a analizar cuál sería el escenario fiscal por cada uno de los subsectores de las administraciones públicas. La mejora prevista en el saldo se reparte de manera desigual, teniendo por una parte la Administración Central un incremento de más de 3 décimas, principalmente por las nuevas medidas, y vemos cómo en este ejercicio en 2021, al igual que ocurrió en 2020, la Administración Central continuaría asumiendo la mayor parte del déficit del conjunto de las administraciones públicas, financiando de hecho los incrementos de gasto de otras administraciones mediante transferencias de carácter extraordinario. El resto de sus sectores mantendría, en el caso de los fondos de seguridad social, la estimación de déficit, mientras que mejoran la previsión de saldo tanto en el caso de comunidades autónomas como en el caso de corporaciones locales, como vamos a ver ahora en más detalle para cada uno de los subsectores. En el caso de la Administración Central, estimaríamos un déficit del 6% del PIB para 2021 y el incremento se explica sobre todo por las nuevas medidas que se han aprobado tras los presupuestos generales del Estado, así como las modificaciones en su tramitación que ya he comentado anteriormente. También aquí influyen los datos de recaudación mejor de los esperados, que compensarían la pérdida de ingresos por la revisión del escenario macroeconómico. Aquí también hay que tener en cuenta respecto al cierre de 2020, que es donde se concentra todo el efecto de estos elementos no recurrentes, como serían la reclasificación de la Sareb y la sentencia de Castor. Pasando a los fondos de la Seguridad Social, en este caso mantenemos la estimación de 1,5 puntos del PIB de déficit respecto al informe anterior, que supone una mejora sustancial respecto al cierre de 2020, que fue en el 2,6. Y aquí lo que tenemos es que, por una parte, nos incrementa el importe de los empleos debido a las nuevas medidas y a la estimación de las mismas, aunque en parte hemos reducido el coste estimado del ingreso mínimo vital para 2021 en atención a los datos que estamos viendo de beneficiarios que se sitúan por debajo de lo que habíamos estimado como beneficiarios potenciales de esta nueva prestación. Y en el caso de las cotizaciones también se ha revisado un poquito al alza, compensando ese incremento de los empleos, quedando estable, por lo tanto, el nivel de déficit del 1,5% del PIB. En este caso sí que me gustaría recordar que las transferencias que en el 2020 fueron de carácter extraordinario, parcialmente se mantienen en 2021, las transferencias que provienen del Estado, pero ya se asumen como estructurales en aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo. En el caso de las comunidades autónomas se produce una mejora sustancial de la previsión de déficit, que se situaría en el 0,4% del PIB para 2021. Al final, como ya he comentado anteriormente, el cierre de 2020 recoge una contención del gasto no asociado a la pandemia mayor de la estimada inicialmente. Y ese menor nivel de empleos que hemos visto en 2020 reduce el punto de partida para 2021. En este sentido hay que tener en cuenta que los mismos factores que consideramos que en 2020 han llevado a ese menor incremento del gasto, incluso reducción del gasto en algunas partidas no asociado a la pandemia, continúan vigentes en 2021 y por lo tanto, aunque sí que le damos cierto crecimiento, no esperamos que se recupere, digamos, que no haya un efecto rebote. También ha aumentado la estimación de los gastos asociados a la pandemia, tanto en 2020 y que en parte también lo hemos repercutido en nuestra estimación de los gastos para 2021. Y otro punto que también sería importante destacar es que si vemos las previsiones propias que nos han remitido las comunidades autónomas, no se aprecian cambios significativos. De hecho, siguen estimando un 0,8% de déficit, que también estaría por debajo de la tasa de referencia que se recogió en el plan presupuestario del 1,1%. En este caso, la principal diferencia entre nuestras estimaciones y las de las comunidades autónomas se concentran en que las comunidades autónomas estiman un mayor crecimiento de los empleos. Por comunidades autónomas, casi todas las comunidades autónomas, excepto dos, quedarían por debajo de la tasa de referencia del déficit del 1,1% del PIB.
e incluso 5 comunidades autónomas podrían cerrar, de acuerdo con nuestro escenario central, en superávit o en equilibrio. Hay que tener en cuenta que hemos tenido que realizar distintas hipótesis sobre algunos elementos sobre los que se mantiene la incertidumbre, como es el caso del reparto de la transferencia extraordinaria del Estado por importe de 1,1% del PIB. Nosotros, como hipótesis central, que también es la que recoge la mayoría de las comunidades autónomas en sus presupuestos, hemos asumido un reparto con criterio del PIB por comunidades autónomas, pero que bien puede ser cualquier otro criterio o una combinación de los mismos que debe definir el Gobierno en el Real Decreto que está previsto en los presupuestos generales del Estado. En todo caso, hemos hecho algunas simulaciones, como por ejemplo introducir criterios de reparto relacionados con la población o la población ajustada. Eso haría cambiar las estimaciones por comunidad autónoma, pero lo cierto es que ninguna comunidad más llegaría a superar la tasa de referencia del 1,1% con estos cambios de criterio. Luego también en este informe, como ya hemos señalado anteriormente, se recoge, no solo se publica un informe general, sino también un informe individual por cada una de las comunidades autónomas en el que se recoge un análisis específico por cada comunidad autónoma. De hecho, podemos ver en la presentación también las principales conclusiones del informe individual de cada una de las comunidades autónomas, en el que se recoge nuestra previsión de déficit, los motivos por los que hemos cambiado nuestra previsión y las estimaciones de situación de deuda. Bueno, continuamos con la presentación, pasaríamos a subsector de corporaciones locales, que habría mantenido el superávit en 2020 que alcanzó en 2019, y nuestra proyección sería ahora que se mantendría ese superávit también en 2021. Los datos de cierre de 2020, pese al efecto de la pandemia, recogen una contracción muy importante, en torno al 4,9% de los consumos intermedios, y en el caso de la formación bruta de capital alcanza hasta el 16%. Que no teníamos previsto anteriormente y que podría obedecer también. Esto es un tema que tenemos que analizar más en profundidad y que podremos tener ocasión de ver cuando tengamos las liquidaciones de los individuales de los presupuestos de las corporaciones locales, pero a que la propia pandemia ha impedido que se ejecuten determinados gastos. Este menor nivel de empleos en 2020 reduce el punto de partida para 2021 y por lo tanto hace que la previsión de nivel de gastos sea menor. El análisis de los presupuestos locales para 2021 que nos ha remitido la Central de Información corrobora esta variación al alza en los resultados previstos por la IREF para este año. Esto también supone que nuestras previsiones de la evolución de la deuda en términos netos de las corporaciones locales continuaría la tendencia observada en los últimos años a pesar de la pandemia. Aquí también tenemos varios elementos de incertidumbre, como por ejemplo es el caso de la suspensión de las reglas fiscales y la posibilidad de aplicar los remanentes a gasto. Como es habitual, hemos hecho el análisis individual del grupo de las grandes corporaciones locales, que también vendría a confirmar las estimaciones de la IREF. Además, estas grandes corporaciones locales son las que pueden hacer un mayor uso de la cláusula de escape, porque al final tienen unos mayores ahorros acumulados y también tienen unas estructuras de contratación que les permitirían asumir un mayor gasto. Como vimos en el informe anterior, hay algunas corporaciones locales que pasarían a tener déficit en 2021, como podemos apreciar en la lista. Respecto a cambios al informe anterior, pues mencionar el caso de Palma, que pasaría a tener déficit también. Dentro de las corporaciones locales también se ha hecho el análisis de aquellas que tienen un mayor riesgo de sostenibilidad. Se mantiene la calificación de riesgo de sostenibilidad para todas las entidades con problemas. Además, añadimos el análisis que no pudimos hacer en el informe anterior sobre los Palacios y Villafranca y Valdemoro.
También aquí lamento tener que decir que ha habido 2 ayuntamientos, que serían Ayamonte y Barbate, que no han cumplido con el deber de colaboración con la IREF, y por lo tanto procederemos a la publicación en nuestra web de la advertencia pública como prevé nuestra ley, y que sí que se aprecia determinada mejoría en la capacidad de retorno a una situación de sostenibilidad en los ayuntamientos de Alcorcón, Isla Cristina, Puerto Real y Totana, y cierto empeoramiento en Alboraya, Algeciras y Arcos de la Frontera. Eso sí, todos se mantienen en la misma categoría de nivel de riesgo que tenían anteriormente. Para cerrar ya el análisis de lo que sería el informe, tendríamos un análisis de sostenibilidad que luego será más completo, como ha señalado Esther, con ocasión del programa de nuestro informe sobre el programa de estabilidad, en el que ya hacemos unas previsiones con un horizonte mayor, pero básicamente las conclusiones serían que el ratio de deuda bajaría en 2021 al 118,7% del PIB en nuestro escenario central. Es cierto que las expectativas actuales de tipos de interés bajos ofrecen más margen de maniobra a la hora de diseñar una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo, pero también se han agudizado ciertos desafíos asociados a los altos niveles de endeudamiento público. Aquí, al final, la sostenibilidad futura está muy ligada a que se mantenga ese escenario de tipos bajos por parte del Banco Central Europeo. Además, como es habitual, no hay que olvidar que también las administraciones públicas se enfrentan a determinados retos a medio y largo plazo, como principalmente puede ser el envejecimiento, que hacen necesario esa estrategia fiscal a medio plazo realista y creíble que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por ese motivo, en nuestras recomendaciones seguimos manteniendo e insistimos una vez más en esa necesidad de establecer esta estrategia a medio plazo. En primer lugar, es algo que está establecido en la propia Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que en este caso no estaría suspendida. De hecho, la propia suspensión de las reglas fiscales lleva aparejado la necesidad de elaborar un plan de reequilibrio. Los proyectos y las reformas que se van a financiar dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tienen una perspectiva plurianual que deberían estar incardinados dentro de esa estrategia fiscal de medio plazo. Y aunque la propia incertidumbre es cierto que dificulta esta planificación, lo hace incluso más necesario que no se pierda de vista ese objetivo de mantener y de analizar cuáles son las implicaciones a largo plazo de las decisiones actuales. También persistimos e insistimos en la recomendación de tener mayor información en términos de contabilidad nacional y formulamos 3 recomendaciones nuevas dirigidas al Ministerio de Hacienda y sobre todo orientadas a reforzar la supervisión fiscal en un contexto en el que se han suspendido las reglas fiscales. En primer lugar, pedimos que se mantenga o se incremente la publicación de determinadas informaciones que normalmente están ligadas a las reglas fiscales, pero incluso aunque no estén vigentes las reglas fiscales, consideramos que es muy importante que se mantenga esa información, como podría ser, por ejemplo, el cálculo del gasto computable a efectos de la regla de gasto. En el caso de la deuda de las comunidades autónomas, igualmente en un contexto en el que no hay un objetivo de deuda como tal, pero sí que a través de las autorizaciones de endeudamiento y en su caso de los mecanismos extraordinarios de financiación, creemos que es importante que el endeudamiento de las comunidades se ajuste a las necesidades reales de financiación y liquidez que tengan cada una de ellas. Y por último, en el caso de las corporaciones locales y dirigida al Ministerio como coordinador de los órganos de tutela en su papel de coordinación de la tutela financiera de las entidades locales, que se promuevan las acciones necesarias para que se haga un seguimiento de los principales indicadores fiscales a fin de garantizar la sostenibilidad de estas entidades. Simplemente ya finalizo dando una vez más las gracias por asistir y también aprovecho para agradecer a todo el equipo de la IREF el excelente trabajo que realizan día a día y el sobreesfuerzo que nos vemos obligados a realizar en la elaboración de los informes cuando coinciden en fechas como las actuales.